Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen este miércoles en una nueva emisión de La UNAM Responde. Hoy con un programa muy variadito, vamos a estar platicando sobre desaparecidos, sobre sexualidad y también sobre biodiversidad con uno de los científicos y de los universitarios más reconocidos. Quédense con nosotros, pero antes también háganos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en nuestra pantalla para que sigamos haciendo juntos este programa. Comenzamos. Desde muy joven se convirtió en un curioso y estudioso de las plantas. Fue recorriendo paso a paso las selvas tropicales de nuestro país hasta comprender que el equilibrio de la biodiversidad es fundamental para preservar la vida humana y la de todos los seres vivos con los que compartimos nuestro hábitat. Nuestro invitado de hoy es biólogo de corazón y también de profesión, así que nos da un gusto enorme recibir y saludar aquí en el estudio de TV UNAM al doctor en ecología José Sarucán Kermes, quien es profesor, investigador, divulgador de la ciencia y bueno, quien ha dedicado 50 años de su vida al estudio y conservación de la biodiversidad desde muy distintos ámbitos. Ha sido director, por ejemplo, del Instituto de Ecología, coordinador de la CONABIO y bueno, también ha sido 2 veces rector de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Con una pequeña salvedad que nunca he sido director del Instituto de Ecología, aunque sí me tocó apoyarlo para que existiera, sino del de biología. De biología, lo cual fue muy afortunado porque ahí yo pesqué uno de los elementos conceptuales más importantes para haber sugerido la existencia de un organismo que se acabó llamando CONABIO. Pues vamos a hablar de eso y de mucho más, pero de un tema central, doctor, que ha girado, en torno al cual ha girado su vida profesional y me parece también su vida personal, que es la biodiversidad. ¿Cómo se entiende, cómo se explica en pleno 2022 este amplio concepto, doctor? Bueno, es un amplio concepto, es un nombre, como se le dan nombres a las cosas, pero es la naturaleza. Biodiversidad es exactamente lo mismo que naturaleza. Aunque restringe un poquito la cuestión, porque la naturaleza no es nada más los fenómenos biológicos, biogeoquímicos que mantienen la vida en la Tierra, sino también elementos que están fuera de ese fenómeno directo, como pueden ser la atmósfera, el entorno natural, la radiación solar que recibimos. Todo eso es naturaleza, pero es esa parte viva de la naturaleza a la que se enfoca el estudio y el trabajo de la biodiversidad, es decir, todas las plantas, animales, microorganismos, incluidos nosotros, como productos de ese proceso de evolución por el cual la vida ha nacido hace 4,000 y pico de millones de años y se ha desarrollado hasta lo que hoy vemos y que estamos perdiendo de una manera verdaderamente muy seria. De eso es de lo que vamos a hablar y de lo que se trata, pues justamente es de conocer para intentar crear conciencia en cada uno de nosotros, doctor. Y es que me gustaría preguntarle por qué un concepto como que damos por hecho porque está ahí antes y estará después de que nosotros existamos, ¿por qué debe ser considerado un tema de interés y me parece de seguridad nacional también? Porque esta diversidad biológica básica de la naturaleza, que desde luego pues depende un poco de otras cosas que no son vivas, como la temperatura, como la precipitación, los regímenes pluviales que van marcando las áreas en donde hay diferentes conjuntos de esta vida, de estos organismos, plantas, animales, microorganismos, han estado aquí, han sido, voy a ponerlo, la caja de Petri, por así decirlo, del desarrollo de toda la vida, otra vez incluidos nosotros, aunque sé que algunos cuando doy charlas y digo que somos una especie animal, levantan las cejas y les digo, absolutamente, lo siento, pero a lo mejor estoy ofendiendo a algunos de ustedes, pero ese es el caso. Nuestros parientes más cercanos, con 90 y tantos % de cercanía genética, de ADN,
son los chimpancés, los bonobos especialmente. Y esto no está en la cabeza de la gente. Y no está en la cabeza de la gente por varias razones. Primero porque como el sol sale todos los días por el este, tenemos oxígeno, pues ¿cuál es el problema? ¿No? O tenemos lluvias y tenemos agua y abrimos una llave y sale agua, pero todo esto puede dejar de estar. Es como preguntar, ¿qué piensa usted que pasaría que el sol no saliera por el este un día? Sería un desastre fenomenal, aunque es parte de un sistema, evidentemente. Pero estamos tan acostumbrados a estas cosas cotidianas que ya no les damos ningún valor de qué pasaría si lo pierdo, ¿sí? Excepto cuando hacemos conciencia o hacemos meditar a las personas, qué pasaría si ya no hubiera oxígeno para respirar o que ya no hubiese agua para tomar, cosa que sí está pasando en muchos lados, en México para empezar, y que no tuviéramos los alimentos que vienen de sistemas ecológicos. Esto es tan natural, es tan cotidiano, que no lo damos como algo que se puede perder y no conocemos de dónde viene. Y eso genera un distanciamiento, una especie como de desconexión con la naturaleza terrible, que se vuelve cada vez más fuerte porque cada vez hay más gente que no ha vivido en la naturaleza, como antes era el caso, hace un par de siglos. La mayor parte de la gente vivía aunque estuvieran en ciudades, vivían muy cerca de la naturaleza. Ahora cada vez menos, hay generaciones de seres humanos que han nacido, han vivido, se han reproducido en ciudades y han muerto en ciudades. Claro. Y estos individuos pues, no tienen contacto absoluto con esto. Es un poco la broma que le preguntaban a un niño que si sabía de dónde venía la leche. Dice, sí, de unos cartones así largos. Bueno, no hay noción. Eso es un extremo quizá jocoso, pero no lo es porque esta desconexión es terrible. Y yo estoy absolutamente convencido que el problema más serio que tenemos, el reto más serio que la humanidad tiene ahorita, es cómo conservar esos sistemas, ecosistemas les llamamos, en buen estado, funcionales, vivos y que nos sigan dando estos servicios: oxígeno, agua, suelos fértiles, comida en los sistemas agrícolas, etcétera. Doctor, vamos a hablar, por supuesto, de los retos y de la importancia de la concientización, de la socialización de este conocimiento, pero mientras lo escuchaba y mientras preparaba la entrevista, pensaba, digamos, en esta especie de evolución de este avance que ha tenido el estudio de la biodiversidad, en el sentido de primero pues reconocer, identificar, después conservar, después restaurar, del que además usted ha sido testigo en muchos sentidos desde muy distintos lugares. Platíquenos de esta importancia y de esta necesidad de ver la diversidad como un tema complejo. Bueno, es un tema complejo primero porque no es como los sistemas físicos que, por muy complejos que parezcan por las matemáticas, son sistemas bastante sencillos. Por eso los físicos pueden calcular efectos de una acción con 8 puntos decimales de precisión. Vaya, cosas de este tipo. No son los sistemas biológicos, primero porque no son tan lineales como el dar un golpe y tener una reacción. Son complicados. No conocemos más que una parte relativamente pequeña de los actores de estos sistemas, es decir, plantas y animales. Alrededor del 30% quizá de la diversidad biológica del planeta es conocido. El resto, particularmente microorganismos, se están descubriendo por cientos o miles ahora con la ayuda de técnicas que antes no había, que es toda la cosa del análisis molecular, DNA. Cada rato hay reportes de decenas de miles de nuevas entidades biológicas, microorganismos, bacterias o virus, que se están encontrando
en los lugares más inopinados que uno puede pensar, en el Ártico, sumergidas a profundidades marinas enormes o incluso en los sedimentos, etc. Entonces, el hecho es que para poder conservar estos sistemas, los ecosistemas, los tenemos que conocer qué especies están ahí, cuáles son las dominantes, qué función juega cada grupo de especies, los productores primarios, las plantas, los consumidores primarios, que son los herbívoros, los carnívoros que tienen una cadena alimenticia. Tenemos que saber quiénes son, cómo están, dónde se distribuyen, qué tan grandes son sus poblaciones, para entender si está uno de esos sistemas en peligro de perderse o está estable, etcétera. Y para eso es la investigación y el estudio de esos ecosistemas, que es en lo que Conavio se ha fijado. Conavio no hizo nada nuevo, excepto recopilar la información que surgía del interés para hacer estas cosas, que viene desde hace mucho tiempo. En México, de forma, voy a llamar, disciplinada o sistematizada, en los últimos 2 siglos probablemente, cuando hubo colecciones científicas en diversos lugares, en la Ciudad de México, en instituciones que luego fueron parte de la UNAM, o en universidades en los estados como Nuevo León, como Guanajuato, como Guadalajara. Pero lo que hemos hecho es usar esa información para construir una base enorme de datos para este país, accesible para todo mundo, porque toda la información que Conavio ha producido es de acceso libre, gratuito, para quien sea, desde el presidente de la República hasta la persona más sencilla en el campo, no importa. Y claro, necesita tener acceso a esta información electrónicamente, si no lo puede hacer. Es otro requisito. Pero esa información o se tiene o no se puede. Nadie puede guardar un tesoro, perdón que lo ponga en términos medio Walt Disneyanos, si no conoce qué es lo que hay en ese tesoro. No lo puede valorar, no lo puede conservar, no lo puede utilizar adecuadamente. Y lo mismo pasa con estos sistemas. Si no conocemos esos sistemas biológicos o los físicos, no los podemos manejar, controlar y utilizar para mantenerlos bien y para bien de nuestra especie, para las futuras generaciones. Doctor, por un lado habla pues de todo eso que se debe hacer, de identificar, de todo eso que queda por descubrir, pero también lo decía en algún momento, estamos en un punto en el que debemos empezar, o no sé si ya tendríamos que haber empezado a ocuparnos y a preocuparnos por la destrucción. ¿Qué hace que se pierda esa diversidad y cuáles son las implicaciones de esto? Cosas tan naturales como la producción de alimentos, que es bueno porque si no, no podríamos comer desde hace mucho tiempo. Pero la forma como se tenían que producir los alimentos para el número de personas que había en esas instancias en tiempo es muy diferente a lo que tenemos ahora. Yo creo que no nos debe quedar duda de que la población mundial ha crecido exponencialmente. Ya estamos en 8,000 millones de habitantes en el planeta y eso, la tendencia es que va a seguir, quizá hasta los 10,000 millones para el final de este siglo o a la mitad de este siglo. Hay más gente, se requieren más recursos, hay que producir más alimentos y no necesariamente la manera en que esos alimentos se han producido ha sido la más sensata y la más cuidadosa, manteniendo esa matriz ambiental que es la que permite que hagan las cosas. Se fue por la maximización de la producción, que generalmente significaba una producción industrial, por maximizar el dinero que se obtenía por esto, y hemos arruinado muchísimas áreas en el planeta. ¿Hay manera de hacerlo? Sí, hay manera de hacerlo, pero tenemos que entender los sistemas bien para poderlo hacer bien. Y eso era uno de las metas y de los propósitos de Conavio, el tratar de estimular. Conavio no hace investigación, Conavio toma la información exigente,
existente, la analiza, la digiere y la pone al servicio de los tomadores de decisiones. Y tomadores de decisiones puede ser desde un campesino para saber qué mezcla de plantas puede usar, si es que no lo sabe, para producir de manera más sustentable, hasta una gran industria que puede estar utilizando recursos, una industria forestal, por ejemplo, que puede estar usando los recursos de árboles de una zona. Si no hay esa información, no hay manera de que podamos, por un lado, conocer el tamaño del patrimonio que tenemos ahí, y tampoco hay manera de saber cómo conservarlo y cómo manejarlo, porque hay que manejarlo, no hay manera de decir, no, pues no vamos a producir ningún efecto sobre la naturaleza, caray, no, es una ceguera, no se puede hacer eso. Tenemos como especie que ha tenido una evolución cultural de un conocimiento que ninguna otra especie que existe en el planeta tenemos. Yo creo que tenemos la obligación de usar ese conocimiento para poder resolver los problemas que hemos generado por ese desarrollo cultural y tecnológico que se ha dado. Eso no estamos haciéndolo. No se enseña eso en ningún lado. Ninguna de las materias que hay en muchos de los lados tienen, o de las carreras tienen esto. Y estamos con la idea de que solamente los biólogos, o quizá los agrónomos, a lo mejor los geógrafos, tienen que saber de eso. Todo el mundo tiene que estar metido en esto porque todo el mundo depende de esa matriz y todo el mundo afecta a esa matriz. Yo creo que las universidades deberían tener un curso obligatorio de estos temas en todas las carreras, desde artes hasta filosofía, para que como individuos, como personas, no como filósofos, no como artistas, como personas, entendamos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de cuidar eso. Y yo diría aquí, Rosa, que a diferencia del cambio climático, donde tampoco estamos haciendo las cosas bien aquí, podríamos hacerlo, pero la contribución de México a la reducción de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, no, estaría bien, sería un buen ejemplo, pero el efecto sobre el sistema total sería relativamente modesto, porque hay muchos otros países afectando esa atmósfera. Pero en lo que se refiere a la diversidad biológica, o lo cuidamos nosotros, lo protegemos nosotros, lo utilizamos sustentablemente nosotros, o nadie lo va a hacer. Exacto. Esa es una responsabilidad de todos los que vivimos en este país. ¿Cómo lograr que esta se vuelva efectivamente una responsabilidad compartida, doctor? Pensando, por supuesto, en los ciudadanos, en instituciones como la que usted acaba de dejar hace unos días, que es la CONABIO, esta Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, pero también desde las instituciones académicas, al instituto al que usted ha pertenecido por muchísimos años aquí en nuestra universidad. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que la gente entienda, perdón que lo ponga así, es un poco brutal lo que estoy diciendo. Pero es muy claro. Pero que realmente entienda, no oiga, entienda la responsabilidad que tenemos como habitantes de este planeta y específicamente para el caso de la biodiversidad, como habitantes de este país, para las siguientes generaciones. ¿En dónde estamos enseñando en los sistemas educativos que tenemos una responsabilidad para las generaciones que vienen? En ningún lado. Aquí me voy a meter un pedazo un poco complicado, pero toda la educación desde la cuna va en el sentido de que el hombre, como se decía antes, o la especie humana, es el sumum de la creación, cosa que tampoco es el caso, y que por lo tanto somos dueños del planeta y podemos hacer con él lo que queramos. Esa es una idea absolutamente absurda, pero está ahí desde el momento en que un pequeño o pequeña nace y lo tienen en la cuna. La indoctrinación, perdón que lo ponga de esta manera, es diaria sobre ideas de este tipo que hacen que las personas
empiecen a perder contacto con el sistema del cual se han originado y nos hemos originado, que es el sistema vivo de este planeta. Y eso es muy difícil romper, porque inmediatamente se enfrenta a cuestiones religiosas y de creencias que son duras de convencer. Cambiar, claro. Pero yo creo que salvando eso o haciéndolo a un lado, no lo sé, hay que insistir en que tenemos una responsabilidad vital de la conservación de esos ecosistemas para poder tener los beneficios, esos servicios ecosistémicos que ya, como he dicho, algunos de ellos, incluso la salud. Claro. Estamos en este problema de una pandemia que no es la primera ni va a ser la última, que resulta de la modificación de los ecosistemas y el contagio y aumentar la probabilidad de contagios con bichos, con animales, con componentes de los ecosistemas que son vectores y que son portadores de esos patógenos que nos afectan. ¿Cuándo vamos a entender? Tenemos que empezar a hacerlo ya y tenemos que empezar a escuchar a quienes saben del tema, quienes se han dedicado. Y lo que le puedo decir es que lo que me queda de vida útil, y desde luego en esta universidad, y gracias por invitarme a TV UNAM, es realmente un placer volver a estar con ustedes. Gracias, doctor. Me voy a dedicar a tratar de convencer esto. Doctor, yo no sé si voy a tener la capacidad de convencer. He dado conferencias por cientos, créame. No, le creo porque lo sabemos, doctor. Y lo voy a tener que interrumpir para hacer una pausa y justamente hacer que nos visite de nueva cuenta para que nos platique ahora de estos trabajos y estas nuevas líneas de investigación en las que estará atendiendo ahora desde este instituto, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor José Sarucán, muchísimas gracias por estos minutos, por esta visita y pues por todo este trabajo a lo largo de 5 décadas. Al contrario, gracias por abrir espacios como muy pocos medios lo hacen a estos temas. Ahí está otro problema. Ese es otro tema. Es algo en lo que yo siempre digo, tenemos responsabilidades compartidas y cada quien tenemos algo distinto que hacer. A nosotros nos toca la difusión y aquí seguimos, doctor, Rosa, desde este espacio gracias. de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, nosotros tenemos más temas, se nos quedaron muchísimas preguntas ahí anotadas que seguramente resolveremos más adelante, pero es momento de ir con Sandra Lorenzano, quien esta tarde nos habla sobre la desaparición forzada y sobre cómo este delito tiene distintas implicaciones tanto para las mujeres como para las familias mexicanas. El 8 de mayo del año en curso, familiares de personas desaparecidas en México tomaron la ex Glorieta de La Palma y la renombraron como la Glorieta de las y los desaparecidos, con fotos de los rostros de estas personas, mantas que narran sus historias y pancartas que exigen justicia, buscan traer a la presencia cotidiana a sus seres queridos. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de agosto, las colectivas de familiares de desaparecidos reiteraron su deseo por resignificar el espacio de la Glorieta como un memorial contra la desaparición y el silencio. Desde la UNAM, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en conjunto con nuestra Coordinación para la Igualdad de Género y Amnistía Internacional, realizamos una activación del Monumento a la Ausencia, en el que se inscribió la palabra vivas, con más de 800 flores moradas. El evento estuvo acompañado de un micrófono abierto en el que las y los asistentes se manifestaron y alzaron la voz a través de rap, poesía y posicionamientos. Con esta acción, nuestra UNAM busca visibilizar la dimensión del género en la desaparición forzada en México. Gracias por habernos acompañado una vez más en esta colaboración de la SIGU con TV UNAM. Gracias, querida Rosa, por el espacio. Esto ha sido todo por hoy, pero no nos queremos despedir sin comentarles que el día de mañana, jueves 8 de septiembre, a las 17:30 horas, TV UNAM nos permitirá presenciar en retransmisión la clausura de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y de los Universitarios. Se trata del conversatorio que sostuvieron la escritora y periodista Rosa Montero con las también escritoras y universitarias Rosa Beltrán y Socorro Venegas. Esto tuvo lugar en la Sala Miguel Covarrubias y fue, por supuesto, en torno a la lectura y a la escritura.
Así que los invitamos a disfrutar de nueva cuenta esta emisión y por supuesto a encontrarnos el día de mañana en un nuevo programa de la UNAM Responde por TV UNAM, 2:30 de la tarde. Aquí nos vemos. Adiós.